Amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga en este día que Él ha creado para ti, que Él ha diseñado con propósito, con amor, con intención divina, antes de que abras los ojos completamente, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que el mundo empiece a reclamarte con sus ruidos y sus exigencias. Quiero que sepas algo: Dios ya está aquí. Él ya estaba aquí antes de que sonara tu alarma, antes de que la luz del sol entrara por tu ventana, antes de que tu mente empezara a recordar todo lo que tienes que hacer hoy. Dios ya estaba aquí, mirándote, cuidándote, preparando este momento sagrado para que tú y Él pudieran encontrarse. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que el cielo va a intervenir en tu vida de una manera que quizás no has esperado, quizás no has anticipado, pero que Dios ha estado preparando desde antes de que tú nacieras. Hoy es el día en que vamos a hablar de algo que muy pocos se atreven a mencionar, algo que muchos creyentes cargan en silencio, algo que opera en las sombras de la vida de personas que oran, que ayunan, que sirven, que creen, pero que sienten que algo invisible les frena, algo que no pueden ver pero sí pueden sentir, algo que les roba la paz en la madrugada, que les pone obstáculos justo cuando están a punto de avanzar, que les genera conflictos en sus relaciones justo cuando todo parecía estar bien. Estamos hablando de las maldiciones ocultas. Estamos hablando de esas ataduras que operan en dimensiones que el ojo natural no puede percibir, pero que el Espíritu Santo sí puede revelar, sí puede romper, sí puede destruir completamente. Y hoy, en esta oración de la mañana, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a destruir esa maldición oculta que ha estado operando en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones. Vamos a destruirla en el nombre de Jesús. Pero antes de comenzar a orar, hermano, hermana, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que tu espíritu esté preparado para recibir lo que Dios va a hacer en este momento. Porque la oración no es simplemente recitar palabras, la oración es un encuentro. La oración es una conversación con el Dios vivo, con el Creador del universo, con aquel que conoce tu nombre, que conoce tu historia, que conoce cada lágrima que has derramado en la oscuridad, cada noche que no pudiste dormir, cada vez que te preguntaste si Dios realmente estaba escuchando. Él estaba escuchando. Él siempre está escuchando. Y hoy quiere responderte. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Deja que los problemas de ayer se queden en ayer. Deja que las preocupaciones de mañana se queden en mañana. Estás aquí, en este momento, en este instante sagrado, y Dios está aquí contigo. El Espíritu Santo está llenando este espacio donde estás. No importa si estás en tu cama todavía, si estás en la cocina preparando el café, si estás en tu automóvil camino al trabajo, el Espíritu de Dios no tiene límites de espacio ni de tiempo. Él está ahí, contigo ahora mismo. Y en este momento quiero que entiendas algo que va a cambiar la manera en que oras, la manera en que te posicionas delante de Dios. Tú no eres un mendigo espiritual, tú no eres alguien que llega ante Dios con las manos vacías, esperando que por casualidad Él te lance algo. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija del Rey, tú tienes autoridad delegada por Cristo. Jesús, que venció en la cruz, que resucitó al tercer día, que se sentó a la diestra del Padre y que te dio poder sobre toda obra del enemigo. Esa es tu posición, ese es tu lugar, y desde ese lugar es desde donde vamos a orar hoy. Oye, antes de continuar, quiero contarte algo que puede transformar no solo esta mañana, sino cada mañana de tu vida. En la descripción de este video tienes disponibles libros digitales, audios de oración y oraciones en video que puedes usar todos los días con hasta un 50% de descuento ahora mismo. Son herramientas que han cambiado la vida espiritual de miles de personas, diseñadas para que tengas encuentros reales con Dios cada día. No lo dejes para después. Baja la descripción y míralo. Vale completamente la pena. Ahora sigamos.
porque Dios tiene algo específico para ti hoy. Cuando hablamos de maldiciones ocultas, lo primero que necesito aclarar es que no. Estamos hablando de superstición. No estamos hablando de brujería folclórica ni de creencias populares sin fundamento. Estamos hablando de algo que la Biblia misma reconoce, algo que los profetas del Antiguo Testamento conocían, algo que el mismo Jesús enfrentó y venció. La Biblia habla claramente de ataduras espirituales, de iniquidades generacionales, de puertas que fueron abiertas en el pasado y que siguen operando en el presente si no son cerradas correctamente. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, eso no significa que Dios sea injusto. No significa que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres de manera arbitraria. Lo que significa es que hay consecuencias espirituales que se transmiten, hay puertas que se abren en una generación y que permanecen abiertas para las siguientes, si nadie las cierra deliberadamente con la autoridad de Cristo. Porque así como hay bendiciones generacionales que se transmiten, también hay maldiciones generacionales que se transfieren. ¿Has notado alguna vez patrones en tu familia que se repiten, divorcios que se repiten generación tras generación? Enfermedades que atacan a los mismos miembros de la familia en la misma etapa de su vida. Problemas financieros que persisten sin importar cuánto trabajes, sin importar cuánto te esfuerces, sin importar cuántos planes hagas. Relaciones que siempre terminan de la misma manera dolorosa. Esos patrones no son coincidencia. Esos patrones son evidencia de algo que opera en el ámbito espiritual, algo que necesita ser confrontado, algo que necesita ser destruido por el poder de la sangre de Jesús. Pero hay algo que quiero que entiendas antes de seguir, y es absolutamente crucial. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya venció. En la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo consumado, eso incluía la victoria sobre toda maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Eso significa que legalmente, en el tribunal celestial, la maldición ya fue destruida. El problema es que muchos creyentes no han tomado posesión de lo que ya les pertenece. El problema es que la victoria está disponible, pero no ha sido aplicada. Y hoy, en esta mañana, vamos a aplicarla. Piensa en esto. Si alguien te deja una herencia y tú no sabes que te la dejaron, esa herencia existe, pero tú vives en pobreza. La herencia no desaparece porque tú no la hayas reclamado, pero tampoco beneficia tu vida mientras no la reclames. Asimismo pasa con la victoria de Cristo. Él ya ganó, el cheque ya está firmado. Pero hay creyentes que viven como si la cuenta estuviera vacía porque nunca fueron a reclamar lo que les pertenece. Hoy vamos a reclamar. Hoy vamos a tomar posesión. Hoy vamos a aplicar la sangre de Jesús sobre todo aquello que ha estado operando en las sombras de tu vida. Ahora quiero hablarte de las maneras en que las maldiciones ocultas se manifiestan, porque parte de destruirlas es reconocerlas. El enemigo es muy hábil. El enemigo no siempre llega con cuernos y cola. El enemigo llega disfrazado de mala suerte, disfrazado de circunstancias, disfrazado de patrones que parecen naturales pero que tienen un origen sobrenatural. Y cuando no sabemos discernir, cuando no tenemos ojos espirituales abiertos, atribuimos a causas naturales lo que tiene causas espirituales, y por eso nunca llegamos a la raíz del problema. Una de las maneras más comunes en que las maldiciones ocultas se manifiestan es a través del bloqueo persistente. Tú oras, ayunas, crees, te esfuerzas y aún así hay algo que siempre aparece en el último momento para impedirte avanzar. Cuando estás a punto de cerrar ese negocio, algo falla. Cuando estás a punto de reconciliarte con esa persona, algo explota. Cuando estás a punto de alcanzar ese sueño, algo se rompe. Ese patrón de bloqueo sistemático no es casualidad. Es un espíritu de obstáculo, un espíritu de Leviatán, un espíritu que opera contra tu destino y que hoy va a ser destruido
Otra manera en que se manifiestan es a través de los sueños perturbadores. Si tú constantemente sueñas con el mismo lugar, con las mismas personas muertas, si te persiguen en tus sueños, si sueñas que caes, si sueñas con animales específicos, con agua turbia, con casas oscuras, esos no son simplemente sueños aleatorios generados por tu turia subconsciente. El mundo espiritual opera mientras dormimos y hay espíritus que aprovechan la vulnerabilidad del sueño para operar, para atar, para atacar. El Señor mismo habló a través de sueños y el enemigo también usa el mundo onírico como campo de batalla. También se manifiestan a través de la fatiga espiritual extrema, esa sensación de que oras, pero el cielo parece de bronce, esa sensación de que lees la Biblia pero las palabras no penetran, esa sequedad espiritual que no tiene explicación lógica cuando estás haciendo todo lo que deberías estar haciendo. Esa es la manifestación de una atadura espiritual que está bloqueando tu comunión con Dios. No es que Dios se haya alejado, es que hay algo en medio que necesita ser removido. Y luego están las enfermedades misteriosas, esas enfermedades que los médicos no pueden explicar, esas dolencias que van y vienen sin diagnóstico claro, esas condiciones que aparecen en varios miembros de la familia de la misma manera. No estoy diciendo que toda enfermedad es espiritual. La medicina es un regalo de Dios y debemos usarla sabiamente. Pero hay enfermedades que tienen raíz espiritual, y mientras no se trate la raíz espiritual, el tratamiento natural solo da alivio temporal. ¿Te identificas con alguna de estas cosas? ¿Sientes que alguna de estas descripciones es tu historia? Si es así, quiero que sepas que Dios te trajo a este video hoy. No fue casualidad que lo encontraras. No fue casualidad que lo estés escuchando precisamente en esta mañana. Dios es soberano y Él dirige los pasos de sus hijos. Él te trajo aquí porque hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día en que esa maldición oculta va a ser expuesta y destruida. Pero para que la liberación sea completa, para que la destrucción de esa maldición sea permanente, necesitamos entender de dónde vienen, necesitamos hacer un poco de arqueología espiritual. Y quiero hacerlo con gentileza, con amor, porque esto no es para condenar a nadie, esto no es para hacerte sentir culpable, esto es para darte las herramientas que necesitas para ser libre. Las maldiciones entran por puertas. Así como una casa tiene puertas y ventanas, y si las dejas abiertas de noche cualquiera puede entrar, asimismo el ámbito espiritual funciona, con puertas. Y hay ciertas puertas que cuando se abren dan acceso al enemigo para operar en tu vida y en tu linaje. La primera puerta es la idolatría. Cuando en una familia, ya sea en tu generación o en generaciones anteriores, hubo participación en prácticas que ponían a otros dioses o a otros espíritus en el lugar que le corresponde solo a Dios, eso abre una puerta. El ocultismo, la santería, el espiritismo, la brujería, la ouija, las cartas del tarot, el horóscopo tomado en serio como guía de vida, los pactos con espíritus, todo eso abre puertas y esas puertas no se cierran solas con el tiempo. Necesitan ser cerradas deliberadamente con la autoridad de Cristo. La segunda puerta es la inmoralidad sexual. Cuando hay en el linaje familiar fornicación, adulterio, incesto, perversión sexual, eso crea vínculos espirituales que se transmiten. No es moralismo, es realidad espiritual. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y cuando se usa de maneras que Dios no diseñó, se crean conexiones espirituales con personas y con espíritus que luego operan en las generaciones siguientes. La tercera puerta es la violencia y la sangre derramada injustamente. En muchas familias hay historias de violencia, de muertes prematuras, de sangre derramada por conflictos, por guerras, por crímenes. Esa sangre habla en el ámbito espiritual y si no ha sido cubierta por la sangre de Cristo, sigue abriendo puertas para el espíritu de muerte y de destrucción. La cuarta puerta es la palabra maldita pronunciada. Las palabras tienen poder.
La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando un padre le dice a su hijo que nunca llegará a nada, cuando una madre le dice a su hija que es igual de inútil que su padre, cuando un abuelo maldice a alguien en un momento de ira, esas palabras no se evaporan en el aire. Se depositan en el espíritu de esa persona como semillas de maldición, que van creciendo. ¿Y cuántas personas cargan hoy con palabras que alguien pronunció sobre ellas hace 20, 30, 40 años? Y esas palabras siguen dando fruto de destrucción en sus vidas. La quinta puerta es la falta de perdón. Este es quizás el más sorprendente, pero es uno de los más poderosos. Jesús mismo enseñó que si no perdonamos a quienes nos ofenden, hay consecuencias espirituales. Mateo capítulo 18 habla del siervo que fue perdonado de una deuda enorme, pero que no perdonó a quien le debía poco y fue entregado a los torturadores. La falta de perdón no solo te amarga emocionalmente, te ata espiritualmente. Crea una puerta por donde el enemigo tiene acceso legal para operar en tu vida. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay una herida antigua que llevas cargando? ¿Hay resentimiento profundo en tu corazón hacia alguien que te hirió, hacia alguien que te traicionó, hacia alguien que abusó de ti, hacia Dios mismo por algo que no entiendes? Sí, hay falta de perdón. Necesitamos tratar eso hoy. No porque la persona que te hirió merezca ser perdonada, no porque lo que te hicieron no fue grave, sino porque tú mereces ser libre. El perdón no es un regalo para quien te hirió. El perdón es un regalo para ti mismo. Ahora bien, todas estas puertas que se abrieron en el pasado, todas estas maldiciones que operan en el presente, tienen una solución, una sola solución. Jesús, la sangre de Cristo, el nombre sobre todo nombre, la autoridad delegada a los creyentes, y vamos a usarla. Ahora, pero antes de entrar en la oración, quiero decirte algo más. Algo que el Señor puso en mi corazón para ti específicamente. Él me dijo que hay personas que están escuchando esto y que llevan años creyendo que su situación no tiene solución, que han orado tanto tiempo sin ver resultados, que han empezado a dudar no de Dios en general, sino de si Dios se interesa en ellos en particular. Si eso eres tú, si en algún rincón de tu corazón hay esa duda silenciosa, quiero que recibas esto como una palabra de parte de Dios. Él no te ha olvidado, Él no se olvidó de ti. El retraso no es rechazo, el silencio aparente no es abandono. Dios ha estado trabajando en el trasfondo, preparando todo para el momento preciso, y este es el momento. Dios destruye las maldiciones ocultas, no las debilita, no las reduce, las destruye. La palabra hebrea que se usa muchas veces en la Escritura para describir la intervención de Dios contra las fuerzas del enemigo, es una palabra que implica destrucción total, completa, sin residuos. Cuando Dios actúa contra una maldición, no deja raíces, no deja semillas, no deja nada que pueda volver a germinar, lo destruye todo. Y eso es lo que va a pasar hoy en tu vida. Vamos a comenzar a preparar nuestro corazón para la oración. Quiero que hagas esto conmigo. Donde quiera que estés, si puedes arrodillarte, arrodíllate. Si no puedes, no. Importa, la postura del corazón es lo que más importa a Dios. Pon tu mano sobre tu pecho. Siente los latidos de tu corazón. Ese corazón que late, esa vida que tienes, es un regalo de Dios. Cada latido es una misericordia nueva. Cada respiro es evidencia de que Dios no ha terminado contigo. Y desde ese lugar de gratitud, desde ese lugar de reconocer que tu vida es un regalo, vamos a entrar en la presencia de Dios. No con gritos de desesperación, con la confianza de un hijo que sabe que su padre le escucha, con la autoridad de alguien que sabe que está parado sobre terreno ganado por Cristo, con la fe de alguien que sabe que lo que pide ya fue concedido antes de que lo pidiera. Quiero que empieces a declarar en voz alta, si puedes, aunque sea en susurro, las palabras habladas tienen poder particular en el ámbito espiritual. Cuando Dios creó el mundo, habló. Cuando Jesús sanaba,
hablaba. Cuando el enemigo fue vencido, fue con palabras. Y tus palabras pronunciadas con fe tienen poder creativo y poder destructivo para todo lo que el enemigo ha construido en tu contra. Así que ahora, en el nombre de Jesús, comencemos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, me presento ante ti en este día que has creado, en este momento que has diseñado, con el corazón lleno de gratitud, porque estoy vivo, porque respiro, porque tu misericordia es nueva cada mañana y grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque antes de que yo despertara, tú ya estabas aquí. Antes de que yo pronunciara tu nombre, tú ya me conocías. Antes de que yo supiera que necesitaba este momento, tú ya lo habías preparado. Señor, vengo ante ti esta mañana con transparencia total. No me escondo, no pretendo tener todo resuelto. No finjo que todo está bien cuando hay cosas que duelen, que preocupan, que pesan. Tú conoces mi realidad mejor que yo mismo. Conoces lo que cargo, conoces lo que me quita el sueño. Conoces lo que no le he contado a nadie porque hay cosas demasiado profundas para ponerlas en palabras humanas. Tú las conoces, Señor, y vine aquí esta mañana para entregártelas todas. Sumerjo esta mañana, este día, mi vida completa en la sangre preciosa de Jesucristo, la sangre que fue derramada en el Calvario, la sangre que habla mejores cosas que la sangre de Abel, la sangre que canceló toda acusación en mi contra, que pagó toda deuda, que rompió toda cadena. Esa sangre la aplico ahora mismo sobre mi mente, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mi voluntad. La aplico sobre mi cuerpo, sobre mi salud, sobre cada célula, sobre cada órgano, sobre cada sistema de mi cuerpo. La aplico sobre mi hogar, sobre mis finanzas, sobre mis relaciones, sobre mi familia, sobre mi destino. Y en el nombre de Jesús, me paro en el terreno que Él ganó, me paro en la victoria del Calvario, me paro en la resurrección que declaró que la muerte no tiene la última palabra, me paro en la ascensión que declaró que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la comparto, tierra. Y desde ese terreno, desde esa posición de victoria, hablo a todo lo que ha operado en las sombras de mi vida. Hablo a toda maldición que fue pronunciada sobre mi vida, ya sea por alguien que me amaba pero no supo las consecuencias de sus palabras, ya sea por alguien que deliberadamente me maldijo, ya sea que haya venido de mi propio linaje familiar, ya sea que haya entrado por puertas que yo mismo abrí en mi ignorancia. Toda maldición, en el nombre de Jesús, declaro que eres destruida, no debilitada, destruida, no postergada, destruida, completamente, desde la raíz hasta el fruto, desde el origen hasta la manifestación. Todo patrón de fracaso que ha operado en mi familia, todo espíritu de pobreza que se ha transmitido de generación en generación, todo espíritu de enfermedad que ha visitado a los míos de manera sistemática, todo espíritu de destrucción de matrimonios, todo espíritu de muerte prematura, todo espíritu de confusión y de desorientación, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaro que son destruidos. La sangre de Cristo os rompe. La autoridad de Cristo os echa fuera. El poder del Espíritu Santo os cancela ahora mismo. Padre, tu palabra dice en Isaías capítulo 54, versículo 17, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Hoy me paro sobre esa promesa. Toda arma que el enemigo ha forjado contra mi vida, contra mi familia, contra mi destino, declaro que no prosperará. Declaro que el plan de Dios para mi vida es mayor que cualquier plan del enemigo. Declaro que el futuro que Dios diseñó para mí no puede ser robado, no puede ser desviado, no puede ser destruido por ninguna fuerza del infierno. Y ahora, con la autoridad que me fue dada en Cristo Jesús, hablo a todo espíritu que ha operado en mi vida a través de estas maldiciones ocultas. Todo espíritu de bloqueo, de obstáculo, de impedimento, de retraso injusto, en el nombre de Jesús, os ordeno que soltéis mi vida ahora mismo. Todo espíritu que ha estado operando en mis sueños, perturbando mi descanso, enviando pesadillas, en el nombre de Jesús, sois atados y expulsados. Mis sueños
son territorio del Espíritu Santo. Mis horas de descanso son consagradas a Dios. El enemigo no tiene acceso. Todo espíritu de enfermedad que ha entrado a través de maldición generacional, en el nombre de Jesús eres destruido. La sangre de Cristo habla sobre cada parte de mi cuerpo. Jesús llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y por su llaga fui curado. Recibo esa curación ahora mismo, no mañana, ahora. Por fe la recibo, la declaro, la poseo. Oye, quiero pausar un segundo aquí porque siento que Dios está tocando corazones específicos en este momento. Hay alguien que está llorando mientras escucha esto, y no, sabe bien por qué, pero hay algo que se está moviendo adentro. Eso es el Espíritu Santo. Eso es la presencia de Dios llegando a lugares que habían estado cerrados por mucho tiempo. No detengas las lágrimas, déjalas correr. Las lágrimas son un lenguaje que Dios entiende perfectamente. Y te digo, en el nombre de Jesús, que lo que el Señor está haciendo en ti ahora mismo es real, es genuino, es permanente. Señor, hablo ahora a las cadenas de falta de perdón. Hay personas que yo no he podido perdonar porque el dolor fue demasiado, porque lo que me hicieron fue demasiado profundo, demasiado injusto, demasiado cruel. Señor, yo no puedo perdonar con mis fuerzas, no tengo esa capacidad en mí mismo, pero tú me mandas a perdonar y cuando tú mandas algo también provees la gracia para hacerlo. Así que hoy te pido que tu gracia fluya a través de mí como un río, que disuelva el resentimiento, que arranque la amargura de raíz, que libere el dolor que he cargado. Y hoy, por fe, declaro que perdono a toda persona que me ha herido, no porque lo merezcan, no porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque yo merezco ser libre, porque Dios me lo manda, porque quiero que el perdón que Dios me ha dado a mí fluya sin obstáculos. Por cada persona que me traicionó, la perdono. Por cada persona que abusó de mí, la perdono. Por cada persona que me maldijo, que habló mal de mí, que me deseó el mal, la perdono. Y al perdonarlos, cierro esa puerta que la falta de perdón había mantenido abierta. Esa puerta se cierra ahora, en el nombre de Jesús, y declaro que toda maldición que entró por esa puerta de falta de perdón es destruida en este momento. El enemigo pierde su acceso legal, la atadura se rompe, la cadena se parte. Soy libre, en el nombre de Jesús. Ahora quiero que sigamos orando, pero también quiero que sepas algo importante. Esta oración que estás haciendo conmigo esta mañana es un punto de partida, no un punto de la vida espiritual victoriosa. No se construye en una sola sesión de oración, aunque una sola sesión de oración puede ser el momento en que todo cambia. Se construye en el hábito, en la consistencia, en el encuentro diario con Dios. Y por eso quiero que sepas que en la descripción de este video tienes recursos que te van a acompañar en ese proceso, ebooks, audios de oración, oraciones en video para cada día de la semana, para cada situación que enfrentes, para cada momento que necesites reforzar lo que Dios está haciendo en tu vida. Están con descuento importante ahora mismo, no lo dejes pasar, ve a la descripción cuando termines de orar y míralo. Continuemos, porque todavía hay más que Dios quiere hacer esta mañana. Señor, hablo ahora a las maldiciones que entraron por prácticas de ocultismo, ya sea en mi propia vida, ya sea en mi linaje familiar. Hay generaciones atrás donde quizás alguien consultó a espíritus, alguien practicó santería o espiritismo, alguien hizo pactos en ignorancia o en deliberada rebelión contra ti. Señor, yo traigo ese pasado ante la cruz de Cristo, lo traigo ante la sangre del Cordero y declaro que todo pacto que fue hecho con el enemigo, toda alianza con espíritus de las tinieblas, todo contrato escrito en el ámbito espiritual que ata a mi familia, en el nombre de Jesucristo es anulado, cancelado, destruido. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier pacto con el infierno. La autoridad de Cristo es mayor que cualquier autoridad que el enemigo haya reclamado sobre mi familia. Y hoy, como el miembro de mi familia que ha decidido servir a Dios,
me paro como un intercesor, me paro como un sacerdote en mi hogar y cierro esas puertas que fueron abiertas en el pasado. En el nombre de Jesús, esas puertas quedan cerradas, selladas con la sangre de Cristo. Y lo que Dios sella, ningún hombre ni ningún espíritu puede abrir. Padre, ahora hablo a las maldiciones relacionadas con la inmoralidad sexual en mi linaje. Hay en muchas familias historias de adulterio, de fornicación, de perversión, de abuso, historias que nadie habla, que están debajo de la alfombra familiar, pero que sus consecuencias espirituales siguen vivas. Señor, traigo toda esa historia ante tu presencia, no para condenar a los que vinieron antes, no para juzgar a mis ancestros, sino para presentar esa historia ante la sangre purificadora de Cristo. La sangre de Jesús limpia todo pecado, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Todo pecado, no algunos, todo, incluyendo los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. La sangre de Cristo alcanza hasta donde el pecado alcanzó y va más lejos. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y hoy esa gracia sobreabundante se derrama sobre mi linaje completo. Declaro que los vínculos espirituales creados por inmoralidad sexual en mi familia son cortados en el nombre de Jesús. Todo espíritu de lujuria, todo espíritu de perversión, todo espíritu de adulterio que se ha transmitido es destruido. La pureza de Cristo es declarada sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre las generaciones que vendrán después de mí. Será diferente, será puro, será santo en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, hablo a la sangre derramada injustamente en mi familia. Si hay en mí historia familiar, violencia, muerte injusta, conflictos que dejaron heridas profundas y consecuencias espirituales, hoy las traigo ante la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, pero que la sangre de Jesús habla mejores cosas. Hoy la sangre de Jesús habla sobre toda sangre que fue derramada en mi linaje. Habla sanidad, habla restauración, habla cierre, habla paz. Todo espíritu de muerte que ha visitado a mi familia prematuramente, todo espíritu de accidente, de tragedia, de destrucción, en el nombre de Jesús te ordeno que sueltes a mi familia. La vida de Dios es declarada sobre nosotros. La protección de Dios nos rodea como un escudo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra, dice él. Salmo 34. Esa es mi herencia, esa es mi realidad espiritual, y la poseo ahora, mismo por fe. Quiero detenerme un momento en algo que siento que es importante para muchos de ustedes que están escuchando. Hay una pregunta que muchas personas se hacen y que quizás tú también te has hecho. ¿Por qué yo? ¿Por qué si soy creyente, si amo a Dios, si oro, si sirvo en la iglesia, me pasan estas cosas? ¿Por qué el enemigo me ataca? ¿Por qué las maldiciones operan en mi vida si soy salvo? Quiero responderte con honestidad y con amor. La salvación garantiza tu eternidad. La salvación garantiza que tienes una posición legal ante Dios como hijo. Pero la salvación no, es un escudo automático e invisible que te protege de toda influencia espiritual negativa sin que tú hagas nada. Así como en el plano natural tienes derechos como ciudadano, pero debes ejercerlos. Asimismo, en el plano espiritual tienes autoridad como hijo de Dios, pero debes ejercerla. Un soldado puede tener el mejor entrenamiento del mundo, las mejores armas, el mejor equipo. Pero si no sabe que está en guerra, si cree que está de vacaciones, el enemigo puede atacarle con éxito. Muchos creyentes no saben que están en guerra. Viven como si el enemigo no existiera, o como si la simple membresía en una iglesia les protegiera automáticamente. Y el enemigo aprovecha esa ignorancia. Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Eso es guerra espiritual. Y
hay que pelearla. Hay que pelearla con la armadura completa que Dios ha dado. Hay que pelearla desde la posición de victoria que Cristo ya ganó. Pero hay que pelearla activamente, conscientemente, con autoridad. Y eso es exactamente lo que estás haciendo esta mañana. Estás peleando, estás tomando tu posición, estás ejerciendo la autoridad que te corresponde y el cielo está respondiendo. Los ángeles están siendo enviados. El Espíritu Santo está obrando. Lo que has declarado en este momento en el nombre de Jesús está siendo registrado en el ámbito celestial como decreto del Hijo de Dios, respaldado por la autoridad del trono. Ahora quiero llevar esta oración a un nivel más específico, más personal, porque las maldiciones ocultas no siempre son genéricas. A veces son muy específicas, dirigidas con precisión contra áreas particulares de tu vida. Y quiero que hoy cubramos esas áreas una por una. Señor, en el nombre de Jesús, hablo a toda maldición que ha operado sobre mis finanzas. Todo espíritu de pobreza, de escasez, de deuda perpetua, de pérdida continua, hay.